Bueno, básicamente estamos terminando la parte de diseño de esfuerzo, diseño a módulo y de diseño a dureza. Y finalmente, volvemos aquí con la parte del módulo. Ya sabemos que es la pendiente y cumple la ley de Hooke. Recuerden que la ley de Hooke es F es igual a K por X y es lo mismo porque la ecuación lineal es Y es igual a MX más B, pero cuando es en el origen es igual a cero. Entonces fíjense que esto es igual a eso, que es igual a esto. Entonces, por eso cumple la ley de Hooke. Sin embargo, hay una propiedad que se llama relación de Poisson en el, para los materiales. Y la relación de Poisson lo que me está diciendo es que la digamos que la relación de la deformación en los diferentes ejes, cuando se aplican los esfuerzos, entonces tienen una relación, digamos, entre punto 25, punto 35 los metales, o dependiendo de los materiales, varía. Básicamente, ¿para qué me sirve esto? Muchas veces yo tengo un esfuerzo, digamos, axial en este lado, y yo necesito conocer cuánta deformación va a haber acá, ¿sí? Fíjense que yo podría conocer esta deformación por la elongación que yo calculo desde de la tabla de esfuerzo de deformación, o conociendo este esfuerzo directamente me doy esfuerzo, tengo el módulo ayun y entonces me va a salir la elongación, pero fíjense que esa elongación es en relación a las líneas de fuerza. Sin embargo, muchas veces yo requiero conocer también cuál es la deformación en los otros lados, ¿sí? Porque obviamente el material se me va a formar de alguna forma. Y entonces ahí aparece el radio de Poisson y entonces básicamente lo que él me está diciendo es que eh, es una relación, ¿sí? Entre una deformación y la otra. Entonces, por ejemplo, si aquí es 0.25, yo podría saber que la deformación aquí es digamos, 1, ¿sí? El módulo de paso es 0.25, entonces podría yo determinar esta deformación de espejo y entonces me va dando. Y así yo puedo también conocer la deformación que tiene el componente, no solo en la dirección de aplicación del esfuerzo, sino en las otras dos direcciones. Bueno, y ahí básicamente terminaría la parte, las condiciones estáticas. Nosotros hasta ahora hemos visto condiciones estáticas, ¿sí? Fíjense, condiciones estáticas, por ejemplo, este puente, etcétera, ¿sí? No el puente en sí, sino las, los cables. Condiciones estáticas, si un bezel, una vasija, y ustedes me dirán, pero ¿por qué estáticas, profe? Si esto cambia la presión, sí, nosotros llamamos a condiciones estáticas o cuando el esfuerzo es permanente o cuando el esfuerzo varía con el tiempo muy lentamente o no cíclicamente, ¿sí? Entonces, sí, claro, esto dirán ustedes, no, profe, aquí está variando la presión, sí, pero en general, este, el, el, este reactor, esta vasija, tiene una presión constante la gran mayoría del tiempo, o su variación es mínima en función del tiempo. Por ahí cuando varía, cuando le van a hacer mantenimiento, entonces digamos que lo desocupa. Pero en general, digamos que el esfuerzo está en un rango muy constante y solo tendría, en este caso, un esfuerzo de tensión en el material, no tengo un esfuerzo de compresión, ¿sí? Por ejemplo, condiciones estáticas, estas, ¿sí? Está completamente a compresión de pronto estas partes. Recuerden que esto está a flexión, pero mire que aquí yo solo tengo compresión o tengo flexión en el momento que el señor se sienta y se para, pero eso no es cíclico. Es decir, él no se está sentando y parando en ciclos de 3 veces por minuto, ¿no? Él se sentó, se paró y duró esta silla de pronto sin carga en la noche, etcétera. Entonces, a eso nosotros llamamos condiciones estáticas, ¿sí? No únicamente cuando el esfuerzo no varía, sino cuando su variación en el tiempo, pues, no es cíclica y digamos que es pequeña. Y también hay otra cosa que se llama condiciones dinámicas, que la resolución para este tipo de diseño, para encontrar los materiales, es completamente diferente porque sus propiedades mecánicas son diferentes. Entonces, por ejemplo, mire que este resorte, ¿qué es lo que pasa? Él está, digamos,
se está bajando y se está abriendo, y generalmente cuando yo tengo este tipo de componentes es para tenerlo a condiciones cíclicas, es decir, en un carro, etcétera, que se está moviendo 6, 8 horas. Bueno, si es un camión, incluso puede no parar y puede estar, no sé, moviendo casi como 20 horas al día, 18 horas al día, etcétera. Y aquí la cuestión es que tenemos unos esfuerzos cíclicos y tenemos generalmente esfuerzos de tensión y de compresión. Por ejemplo, este caso, esta pieza está girando y entonces al estar girando, entonces obviamente tengo condiciones dinámicas porque los esfuerzos son cíclicos y está girando cuántas veces por minuto, qué sé yo, 50, 80 revoluciones por minuto, ¿sí? Que es muy diferente de los casos anteriores. Por ejemplo, este eje, sí, está girando, no sé, 100 revoluciones por minuto, no sé cuánto será, pero finalmente el giro de este eje también está en condiciones dinámicas porque está en un esfuerzo de tensión, compresión. El caso de los aviones, ¿sí? Entonces, en primer lugar, ellos por las turbinas tienen vibraciones. Entonces, todo esto está produciendo una vibración en el material que obviamente esas vibraciones eh, pueden también conducir a una vibración que es una onda. Entonces, eso conduce también puede ser como a unos ciclos no repetitivos y no muy claros, pero finalmente son ciclos. Y además de esto, él cada vez que aterriza y despega, está también cambiando, digamos, su presión, ¿no? Externa, y entonces también estamos hablando de condiciones dinámicas. En, en general, pues vamos a ver esta tabla así muy rápido porque es como la forma de definir y desarrollar los ejercicios o los problemas que tenemos. Generalmente cuando nosotros hablamos del lenguaje común, ¿sí? Cuando hablamos de propiedades mecánicas, lo que estamos diciendo es que vamos a soportar una fuerza, un esfuerzo, una presión, una carga, ¿sí? Realmente todo eso ya sabemos que lo vamos a traducir a un esfuerzo, a un módulo. Pero entonces lo primero que tenemos que mirar es si eso es estático o es dinámico, ¿sí? Recuerden que estático no cambia que el esfuerzo con el tiempo, o cambia levemente, y dinámico cambia con el tiempo. Y mire que esto es lo que hemos venido haciendo. Y entonces si es estático, yo voy a diseñar a módulo, yo voy a diseñar a esfuerzo, yo voy a diseñar a módulo de esfuerzo, yo voy a diseñar a dureza, o yo necesito esos tres diseños dependiendo del comportamiento que yo requiero en el material. Recuerden que diseño a módulo, cuánta deformación elástica hay cuando se aplica el esfuerzo. Y aquí de diseño a módulo tenemos el módulo de Young, el módulo de corte, el módulo de flexión, ¿sí? Y el módulo volumétrico. En diseño de esfuerzo, ¿cuál es el esfuerzo máximo para alcanzar el límite de la deformación elástica? Aquí no me interesa cuánta deformación elástica hay, sino que no se pase del límite, ¿sí? Y aquí, según el esfuerzo, tengo el yield strength, que también se llama límite de fluencia o límite de elasticidad. Que es cuando estoy a tensión. También tengo el esfuerzo de compresión, el esfuerzo cortante o el esfuerzo de flexión. Y aquí, cuando es diseño de dureza, recuerden que yo, cuando necesito maquinar una pieza, bien sea la que está maquinando la herramienta de corte, ¿sí? Es decir, en todo lo que yo necesito corte es cuando llamo la dureza, y también puede ser una aproximación cuando hay desgaste. Entonces, básicamente nosotros hemos visto esto y debería ya estar con digamos, con los ejercicios que hemos hecho, debería estar claro. También aquí hay un concepto que diseño a dureza, yo puedo determinar la calidad de la pieza, ¿no? Y ahora vamos a entrar aquí en la parte dinámica, ¿sí? Y entonces dinámica cambia con el tiempo. Tengo tres posibilidades, bueno, de forma básica. Primera posibilidad, ¿sí? Cuando yo tengo impacto. Entonces, cuando yo tengo impacto, ¿cuánta energía resiste el material antes de fracturarse en un impacto? Y eso es lo que yo llamo tenacidad. Tengo diseño de tenacidad de la fractura, que es muy diferente de esto, ¿sí? ¿Cuál es el esfuerzo de colapso plástico? ¿Colapso plástico qué es?
cuando yo paso el límite de deformación elástica o fractura, o sea, yo puedo deformar plásticamente, puedo fracturar en presencia de grietas. Y este diseño de la tenacidad de la fractura puedo tenerlo aquí o también puede venir aquí como algo estático, dependiendo de qué, de cómo se falle la pieza. Si tengo colapso plástico, creería que estaría más como un estático. Si tengo fractura, es decir, una fractura crítica, que un material dúctil actuaría como uno frágil, entonces sí definitivamente está en dinámico. Y también está diseño a fatiga, sí, que cuál es el esfuerzo de falla o los ciclos máximos cuando hay ciclos repetitivos de compresión y tensión o hay vibraciones que igualan la vibración natural del material. Es decir, cuando yo hablo de fatiga sí o sí, yo tengo o ciclos repetitivos de compresión y tensión, lo que llamamos revoluciones, RPM, ¿sí? O cuando tengo unas vibraciones que pueden igualar la vibración del natural del material. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante.